Cuando evaluamos una inversión, generalmente nos dejamos influenciar por la tasa de rendimiento que nos pagará esa inversión. Por consiguiente, dejamos fuera algunos aspectos que pueden ser incluso hasta de mayor importancia o de mayor relevancia que la misma tasa. Hoy te voy a mostrar algunos aspectos que debes de considerar para que tú puedas tomar una decisión mucho más informada y no solo nos dejemos influenciar por si es una tasa alta voy a ganar tantos rendimientos. Soy César Martínez Constantino y nuestra misión es hacerte tomar mejores decisiones con una mejor información. En mi experiencia he visto muchas inversiones que prometen tasas bastante altas, sin embargo hay ocasiones en las que debemos de tomarlo con una pizca de sal, o haciendo alusión al refrán de no todo lo que brilla es oro, porque en ocasiones ese tipo de tasas están sujetas a ciertas condiciones o incluso podemos ver que detrás de esa tasa el emisor, o sea, quien está ofreciendo esa tasa probablemente puede llegar a tener problemas de solvencia, de liquidez y puede llegar a comprometer nuestro rendimiento futuro. En ocasiones las tasas altas son benéficas para corto plazo, pero cuando nosotros pretendemos o buscamos una inversión a largo plazo, mediano plazo, es cuestión de que podamos ver qué otro tipo de factores podemos incluir dentro de nuestro portafolio para evitar así ser presas de que en el corto plazo tengamos beneficios, pero a largo y mediano plazo probablemente no tengamos la misma cantidad de beneficios. Hay una máxima dentro de las finanzas y la cual es que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero en ocasiones es importante también conocer el track record o el historial que ha tenido algún manejador de dinero o algún fondo de inversión, algún ETF. Esto nos permite conocer qué también lo han hecho durante momentos de crisis o en momentos de bonanza. Recordemos que normalmente cuando son ciclos económicos favorables, cualquier gestor puede llegar a verse bien, dado que por lo general todos los activos suben, la mayoría de las veces, no siempre y no todos. Pero en ocasiones, al subir todos los activos, puede llegar a ser sesgado el comportamiento de los fondos, dado que puede llegar a tener un rendimiento sí muy alto, pero en ocasiones está explicado más por el mercado que por la verdadera habilidad del manejador del dinero o del portafolio. Entonces, es importante analizar toda esta parte hacia atrás también en los momentos de crisis, en momentos en los cuales el mercado le ha ido mal, para ver si también ha sido mucho más defensivo. Esto quiere decir que si el mercado perdió un 10%, probablemente si él perdió un 5% está siendo defensivo y está acotando las pérdidas en momentos de alta volatilidad. También es importante conocer qué tanto ha generado alfa. Alfa se define como qué tanto por encima del índice de referencia que tiene un fondo de inversión ha generado de rendimiento excesivo. Por ejemplo, si el S&P 500 generó un 15% el año pasado y mi fondo de inversión generó el 10%, quiere decir que no estoy generando alfa, estoy por debajo de lo que está generando el índice. Por consiguiente, pues, ¿para qué me voy con este manejador si no está consiguiendo batir al S&P 500? Pero por caso opuesto, si está por encima, asumamos que el manejador consiguió 20% de rendimiento, claro, entonces está generando alfa y es conveniente mejor estar invertido con él porque está manejando mucho mejor el dinero que solo estar invertido en un índice. Otra de las máximas de las finanzas quiere decir que a medida que hay más riesgo hay más rendimiento. Esto implica que si nosotros estamos invirtiendo en instrumentos de mayor riesgo, se esperaría tener un mayor rendimiento, dado que es mucho riesgo el que estamos asumiendo. Pero asimismo, si estamos invirtiendo en activos no riesgosos, o bueno, no tanto riesgo, esperaríamos tener un rendimiento menor. Entonces es importante que veamos realmente en dónde es donde se está invirtiendo el dinero, porque al final puede ser que existe un fondo de inversión, pero dentro de este fondo de inversión tienen ciertos instrumentos, CETES, tienen bonos, o sea, CETES de un poco mayor plazo, pero también puede que tengan bonos corporativos. No estoy diciendo que un bono corporativo sea malo, a lo que voy es que un CETE se puede denominar la tasa libre de riesgo.
Posterior al CETE vendría siendo un CETE de mayor plazo o un bono, pero al final sigue siendo gobierno. El problema es cuando volteamos y el emisor deja de ser gobierno y es una empresa. Recordemos que una empresa, para poder pagar sus obligaciones, tiene que vender o generar ingresos. El gobierno no tiene solo que imprimir dinero o recaudar impuestos y pagar. Por ende, es mucho más confiable o menos riesgoso que el gobierno nos pague. Ahora, si existe un bono corporativo dentro de la canasta de los bonos o bueno, del fondo de inversión que estamos invirtiendo, puede llegar a ser que esto genere una mayor cantidad de riesgo asumido porque está siendo solo emisión gubernamental y está entrando una emisión corporativa. Esta emisión corporativa puede llegar a mover el perfil de riesgo del fondo porque no está siendo completamente libre de riesgo. Al final es como una escalera. A medida que va, el deber ser es que el bono corporativo te deba de pagar más que el CETE. Entonces esto va a permitir que al menos ese fondo de inversión que está agrupando ambos papeles van a tener un rendimiento, pues se esperaría que mayor, dado que está haciendo una combinación de un activo libre de riesgo con un activo de un poquito de mayor riesgo. Entonces es necesario conocer que existen ciertos emisores, cierto tipo de activos y ciertos productos de inversión que pueden llegar a englobar diferentes posiciones. Esto lo hace un poco de mayor detalle que le tenemos que poner y no solo irnos por la tasa. Perfecto, yo lo sé que si invierto en una empresa me va a pagar mucho más que CETES, perfecto, pero si esa empresa ya lleva rato sin pagar obligaciones pasadas, es cuestión de tener un poquito de más cautela. O esta empresa acaba de haber una sanción gubernamental y ya no va a poder vender en cierto país. Eso también implica que puede llegar a aumentar el riesgo. Entonces, este tipo de situaciones hay que tomarlas muy en cuenta porque normalmente asumimos que si esta tasa me la están anunciando, tienen la obligación de pagarla. Y sí, tienen la obligación de pagarla, pero es necesario conocer el contexto de lo que estamos invirtiendo para conocer los riesgos a los cuales se puede uno inmiscuir sin ni siquiera estar enterado de en dónde estamos invirtiendo. Y por último tenemos la diversificación. La diversificación es como coloquialmente le mencionamos que es que no pongamos todos los huevos en la misma canasta. Esto permite poder tener una exposición a diferentes clases de activos, diferentes sectores, diferentes regiones, incluso diferentes países. Entonces, lo más importante de esto es poder tener amplitud y diversificación en nuestro portafolio. No necesariamente un activo de México debe de comportarse de la misma manera que un activo de Corea, por ejemplo. Puede ser que se comporten de manera similar, pero no van a depender uno del otro. Entonces, algo importante es tratar de ver de qué manera podemos ir complementando nuestro portafolio con diferentes activos. Ahora, algo bien importante, lo que pretende hacer la diversificación es disminuir el riesgo, por lo que el rendimiento también va a verse afectado. Porque si tenemos diferentes tipos de activos en nuestro portafolio, el desempeño y el rendimiento se van a ver prácticamente promediados por la cantidad de activos que tengamos. Por ejemplo, si tenemos 3 activos, uno sube y 2 pierden, prácticamente estaríamos teniendo que el portafolio en su conjunto va a tener una minusvalía, pero no va a tener una minusvalía de la misma cantidad que los 2 activos que perdieron, porque tenemos un tercer activo que permite que no nos vaya tan mal. Pero de igual forma, si tenemos 2 activos que suben y el otro baja, no nos va a ir igual de bien que a los 2 activos, porque está haciendo que compensemos las pérdidas y compensemos las ganancias. Entonces, es clave que podamos seguir este tipo de recomendaciones para que no solo nos dejemos influenciar por la tasa, sino que también tomemos en consideración que hay muchos más factores que se deben de tomar en cuenta para invertir nuestro dinero y sobre todo que podamos estar en paz con nuestras inversiones. No es necesario que estemos constantemente intranquilos
en cuestión de todos los eventos geopolíticos que están sucediendo, todos los riesgos que existen afuera en el mercado. Por consiguiente, es mejor tener un portafolio bien diversificado, fiscalmente eficiente, con comisiones bajas o buscar los activos que menor comisión cobren y sobre todo conocer a los manejadores qué tan bien o qué tan mal les ha ido en el pasado. Ver también si han generado un buen alfa o únicamente se han mantenido en la misma estadía que su tasa de referencia. Soy César Martínez y nos vemos en la próxima.